en un minutito, cuando se me enciende la luz. Bueno, buenas noches. Hemos tenido una charla. Soy el contador Marcelo López, el jefe de trabajos prácticos de esta materia que se llama Gestión Bancaria y Mercados Financieros. Y hoy estamos iniciando el ciclo lectivo 2021, las clases prácticas, que habitualmente, en general, tendremos los horarios los días miércoles de manera online, de 21 a 22:30, y van a ver también en el cronograma de clases los horarios de las otras clases, y también está en el cronograma los días de los exámenes. Rápidamente les cuento entonces que subimos a la página esta semana 2 documentos. Uno es el reglamento de la cuenta corriente bancaria, porque estamos en la unidad 7, que se inicia de manera complementaria con las unidades 1 y 2, que está dando los lunes y viernes el contador musicante. Entonces, en este documento que subí esta semana, el reglamento de la cuenta corriente bancaria es el tema central, medular, de las capacitaciones que vamos a dar en la primera parte de la materia. En la segunda parte de la materia, el tema también es bien práctico, el legajo de crédito bancario. El otro documento que subí es la presentación de la clase, que está en PDF, así que ustedes puedan disponer de esa bibliografía. Lo que voy a subir en próximos días, acá lo tengo, este pequeño libro gordo de Petete, no se asusten por el volumen, pero es bastante completo en cuanto ya tiene la reglamentación y también tiene la ley del cheque, que vamos a ver también algunos artículos de la ley del cheque. Tiene casos prácticos y tiene algunas notas que publica el Banco Central. Nuestra materia, ustedes van a observar que básicamente mucha de la bibliografía está basada en circulares del Banco Central. Eso tiene un pro y un contra. Un pro porque bajamos la información directamente del ente emisor y entonces estamos trabajando sobre, llamémosle, los manuscritos originales de toda la reglamentación que impacta en el sistema financiero, que impacta en los bancos, y a ustedes como profesionales de ciencias económicas lo tienen que utilizar para asesorar convenientemente a sus clientes, ¿no? Ahora, tiene por otro lado la no limitación, sino al contrario, que hay circulares que son muy extensas y que no pudiéramos o no podemos darla en todo el tiempo que da esta materia. Es más, esta especialidad bancaria en algunas universidades tiene una modalidad que dura años. Incluso nosotros, les cuento, en la cátedra venimos de una experiencia muy interesante ya hace 2 o 3 años para atrás, capacitando a todo el personal de un importante banco regional. Y entonces todo lo hicimos online, todo lo hicimos virtual, y esas capacitaciones por grupos de 500 empleados duraba cada uno como 3 o 4 meses. Entonces fue bastante intenso. Les cuento también a modo personal que mi experiencia básicamente ha sido trabajar en el banco casi desde niño, porque mi padre fue contador público y ex bancario. Yo tengo atrás mío casualmente, si ustedes ven allí, es el título profesional de mi papá y después 2 títulos míos. Entonces entré al banco prácticamente desde niño. Hermanos bancarios, y tengo hoy la posibilidad de que mi hija también trabaje en el banco. En el banco me desarrollé en todas las áreas bancarias, trabajé en el interior, pagando a jubilados, abriendo cajas de ahorro, después siendo secretario del gerente, después me recibo de contador viviendo en el interior, en Santa Rosa de Calamuchita. Luego el banco saca un ascenso con traslado para ser capacitador en el banco, rindo concurso, lo gano y me voy a Córdoba, y allí permanecí hasta que me jubilé. Entonces llegué a ser gerente de capacitación y llegué a ser jefe principal del departamento de riesgo crediticio del Banco de la Provincia de Córdoba. Así que por mis manos pasaban el 70% de las carpetas de crédito, las cuales les asignamos un margen. Tenía un equipo de unos 10, 12 contadores, analistas de crédito, que ellos realizaban la tarea, yo les supervisaba y después salía ese margen. Así que todo mi perfil es bancario. Todo mi perfil es bancario, mi perfil también es capacitador, por trabajar tantos años en la gerencia de recursos humanos, y actualmente también, ya hace más de 20 años, trabajo con organizaciones internacionales en desarrollo comunitario en varios países. Capacito equipos
de líderes comunales en varios países, Centroamérica, Caribe, así que he tenido la posibilidad también, y tengo la posibilidad de capacitar gente afuera y de viajar. El año pasado, no, el otro anteaño, pre-pandemia, ya tenía como 3 o 4 meses el año viviendo afuera prácticamente. Y hace un año y medio que no estamos saliendo a ningún lado, y eso nos pone un poquito nerviosos, me parece. Pero gracias a Dios todo bien. Y me da muchísimo placer, ustedes lo van a notar, me da muchísimo placer capacitar a gente joven, me nutro mucho de ustedes y espero recibir un feedback importante para formarme a mí también, conocerlos a ustedes y tratar de darle herramientas a lo que dijo Saúl el lunes pasado, que estamos hablando con estudiantes, y perdonen que por allí les voy a decir chicos, pero son estudiantes ya casi profesionales con una formación ya de madurez en la vida, y entonces también eso lo hace mucho más interesante y me da mucho más placer estar cerca de personas que de luego o le falta poco para recibirse. Bueno, esa es toda la presentación de la materia. ¿Alguna pregunta? Y si no, cuando yo vaya haciendo la presentación que voy a dar ahora, ustedes pueden ir poniendo sus preguntas en el chat, entonces yo corto y vamos a ver allí unos 10, 15 minutos antes las preguntas que ustedes hicieron y las vamos respondiendo. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Profe, una consulta. Yo tengo el texto ordenado al 19 de febrero del 2020. ¿Ha cambiado mucho? Porque lo tengo impreso. Diría que no. Ahora en plataforma es ordenado al 30 del 12 del 2020. 19 de febrero del 2020. Sí, el del año pasado tengo. No, está desactualizado. El último, buena pregunta, Gotina. Trabajamos con las circulares actualizadas, con la última, y a veces nos ha pasado. Miren, en la época de Corralito era una locura, porque te salían circulares todos los días, y en esto de la cuenta corriente bancaria, yo en aquellos años estaba en actividad, era una locura la cantidad de circulares que sacaba el central todos los días, y teníamos que estar, lo que habíamos dicho la semana pasada, vale, se modificó, porque ahora sí, aquella operación no se podía y ahora se puede, y qué sé yo. Bueno, en definitiva, trabajamos con la última. La última es la del 30 del 12 del 2020. Ustedes pueden descargarlo, van a la página del Banco Central, Sistema Financiero, después tildan en reglamentación y después hay un sector que dice textos ordenados. Entran allí y le abre 2 posibilidades para ir buscando documentos en PDF, y este se llama Reglamento de la Cuenta Corriente Bancaria. Y el último, que lo bajé hace 3 o 4 días, es la última circular se modificó el 30 de diciembre del 2020. Así que los muchachos del Central, ya tomando la sidra y no sé qué otras cosas más, con una mano la sidra y con otra mano en la computadora emitiendo circular. Ahí es fin de año. Es muy normal en nuestro país eso. Bueno, aclarada la pregunta, ¿alguna preguntita más? Si no, le damos adelante con la presentación. ¿Les parece? Vamos a ver. Acá vamos. ¿Se ve bien ahí? No se ve, profe. Todavía no se ve, profe, todavía. ¿No? Bueno, es que está saliendo de Potrero. Está cruzando Altagracia. Espero que se vea. Ahora sí, profe. Ahí llegó a Córdoba. Llegó a Córdoba, listo. Está entrando por la Chacauco. Está bajando por la... No, sí, nos pasamos la facultad. Está entrando por la circunvalación. Bueno, ahí está. Sigo adelante. Esta es mi presentación personal. Una aclaración. Digamos que todo lo que estamos haciendo acá no reemplaza las circulares y la bibliografía básica, complementa, y es muy importante, pero no, esto no es el material de estudio. ¿Vamos? Seguimos adelante. Vamos a ver, digamos que cuando hablamos de cuenta corriente bancaria, un punto de vista es el bancario. Y decimos que la CCB, la cuenta corriente bancaria, es el principal servicio o producto financiero que vincula a las empresas con los bancos. No concibo empresas si no tienen cuenta corriente bancaria, porque por allí se canalizan múltiples operaciones de servicios financieros, y es la típica operación pasiva de depósitos a la vista. Eso lo van a ver con Saúl. Es pasiva, ¿por qué? Porque todo dinero que se deposita en el banco es
una deuda a pagar por la entidad financiera. Es un pasivo que lo tiene que devolver. Y a la vista significa que el cliente va hoy y se retira todo el dinero, no hay a plazo. Y por último, que tiene que ver con la política monetaria, es una importante operación activa de los créditos bancarios mediante el descubierto en cuenta corriente. Es decir, que también vía crédito y descubierto pasa a ser, se le cambia el rol de operación pasiva a pasar a ser una operación activa, porque es ahí al revés. Es el cliente que comienza a deberle al banco por ese adelanto de fondos o una canalización de un acuerdo en cuenta corriente. ¿Está? Desde el punto de vista jurídico, es un contrato entre una persona o empresa con un banco, en donde el cliente deposita el dinero y lo retira mediante el uso de cheque. Vamos a ver después en que en algunos casos no es obligatorio el uso de cheque. Acá mi señora me está pasando el cafecito de todas las noches. Un alumno me dijo el otro día, profe, y me di cuenta de que en los videos, antes de rendir, aparecía siempre su esposa con el cafecito. Así que acá vamos a ir con esa cábala, por así decirlo. Bueno, foco de interés. En las clases prácticas de gestión bancaria y mercado financiero nos vamos a focalizar en los aspectos bancarios, no jurídicos, pero sí bancarios, que tienen obviamente un efecto jurídico, pero sustentados en la reglamentación del Banco Central. ¿Qué digo esto? ¿Qué quiere decir? Que vamos a verlo, nos vamos a usar la mano en algún sentido, lo vamos a ver bien desde el punto de vista práctico. Entonces, también esto tiene un interés en la política monetaria ahora desde otra manera, porque la emisión o circulación de cheques vía créditos y depósitos genera emisión secundaria de dinero de alto impacto en la política monetaria. Cuando se está emitiendo un cheque, estamos emitiendo dinero, y más ese cheque, ¿por qué? Y porque se transforma en un medio de pago que va a ser aceptado. Y entonces eso puede generar de alguna manera una expansión monetaria, y muchas veces las normas del Central tratan de restringir o de alentar esta emisión secundaria del dinero. Fundamentos legales, la ley del cheque, la cuenta corriente bancaria, como ya le dije lo de la guía, que se las voy a mandar, la voy a publicar creo que esta semana. También la reglamentación de la cuenta corriente bancaria tiene otras circulares que la afectan o la condicionan. Una de ellas es grandes exposiciones de riesgo del crédito. Lo vamos a ver en profundidad cuando veamos legajo de crédito, pero también, ya lo voy a explicar en qué sentido afecta, la prevención de lavado de activos, o lavado de dinero, está enmarcada en el Sistema Nacional de Pago. Es decir, cuando decimos cheques, la verdad que hay un macro concepto, y esto se ha complejizado cada vez más, que es el Sistema Nacional de Pagos. Es todo un macro sistema en donde entre ellos intervienen los cheques, pero están los cheques, están las transferencias, están las tarjetas débito, están estas otras modalidades de pago, el modo, etcétera, etcétera, y ya no sé cuántos nombres hay, ¿me entienden? Entonces, todo eso se engrosa en el Sistema Nacional de Pago, y el cheque es uno de esos elementos. Protección de los usuarios financieros, es interesante porque también tenemos, ustedes como profesionales, van a tener que en algún momento salir en defensa de sus clientes frente al banco, y otras circulares más, que por ejemplo menciono la última, que es garantía de los depósitos. Es decir, la cuenta corriente bancaria está incluida en las modalidades de depósitos que están comprendidas con una garantía en caso de que el banco no pueda cubrir esos depósitos. Se llama CEDESA, y entonces tienen garantía de los depósitos bancarios. Vamos específicamente al cheque. La ley habla de dos cheques, dos tipos de cheques: el cheque común y el cheque de pago diferido. Hay otros: el cheque cancelatorio, el financiero, el por ventanilla, el certificado CNT, el certificado nominativo transferido. Cuando dije anterior era el cheque certificado, y aparece ahora el e-cheque, el cheque electrónico. Vamos a ver prácticamente todos estos tipos de cheques. ¿Qué es el cheque común? Una orden de pago pura y simple, librada contra un banco, en el cual el librador tiene fondos depositados a su orden, en cuenta corriente bancaria, o autorización para firmar en descubierto, para girar en descubierto. Artículo 2 de la ley del cheque. Típica definición
de un cheque. ¿Estamos? Orden de pago. Se libra contra un banco. En ese banco hay una cuenta corriente. Cuenta corriente significa que va de doble vía, depósitos y extracciones, débitos y créditos, y al final se cancela por el saldo. Si no está la plata, tiene que haber una autorización para girar en descubierto. Pero el cheque de pago diferido es una orden de pago que se emite a fecha determinada, posterior a la de su libramiento, contra el banco otra vez, y en el cual el librador a la fecha de su vencimiento debe tener los fondos depositados o autorización para girar en descubierto. Acá empieza a jugar el factor tiempo. Pero cuando nace el cheque de pago diferido, les cuento como experiencia o como anécdota, me tocó en los años 90, sale la nueva ley del cheque, donde aparece el cheque de pago diferido. Cuando digo años 90, fueron los años de gran transformación del sistema financiero. El presidente era Menem y el ministro de Economía, un ex profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, el doctor Felipe Cavallo. Entonces, había que capacitar a todos los empleados del banco. Los cursos que di de ley del cheque en el banco son incontables. Recorrí el banco de punta a punta, capacitando en la nueva ley del cheque. Y el tema que no se entendía bien en aquel momento era cómo que si es un cheque, lo vas a emitir a una fecha posterior para pagarlo de acá 2, 3, 4, 5 meses. Eso no es un cheque, eso es un pagaré. Y había toda una discusión en aquel tiempo. La verdad de que esto sí tiene todas unas características de ser un medio de crédito, es un instrumento de crédito, y al haber plazo, obviamente se transforma más en un instrumento de crédito que en un instrumento de pago a la vista, ¿se entiende? Pero eso los diferencia. Estos dos lo van a ver allí, describe así rápidamente los formatos de los cheques. No pedimos específicamente que dibujen un cheque, pero sí que noten las diferencias. Y acá van las diferencias. En el cheque común se pone la fecha en que se emite, hoy, pero en el cheque de pago diferido se pone la fecha en que se emite hoy y la fecha de vencimiento futuro. ¿Vamos bien? ¿Me están escuchando todos? Sí, profe, bien. Perfecto. Seguimos adelante. Vamos a hablar, ¿qué es el reglamento de la cuenta corriente bancaria? Lo emite el Banco Central. ¿Vamos? Entonces, saben ustedes que las leyes tienen sus reglamentos, sus decretos reglamentarios. En este caso, ese reglamento, ese decreto reglamentario, esas atribuciones las tiene el Banco Central. Entonces, el reglamento de la cuenta corriente bancaria es el decreto reglamentario de la ley de cheques. Hizo modificaciones. Eso lo dice el artículo 66 de la ley de cheques. Regula las operaciones financieras y bancarias y se comunica como normas OPACI, es decir, operaciones pasivas de los bancos, OPACI, y tiene carácter permanente. Lo que vamos a estudiar es la reglamentación y correlativamente la ley de cheques. Hay algunos artículos de la ley de cheques que son importantes. Acá el 66, uno de los últimos. Y dice lo que yo les acabo de decir en términos generales. Reglamenta las condiciones y requisitos del funcionamiento de las cuentas corrientes. Y allí lo puse como nota, ver los incisos subsiguientes, por ejemplo, el tipo de moneda, los plazos, las fórmulas, es decir, la fórmula es el papel en sí, el formulario, el sistema de compensación electrónica de cheques, entre otros, un tema muy interesante para ver. Entonces, la reglamentación, para entenderla, se divide en secciones temáticas. El capítulo 1 arranca con manual de procedimiento, el capítulo 2 con operaciones de débito y crédito, el capítulo 3 específicamente qué se considera cheque y qué no se considera cheque. El capítulo 4 habla del cheque de pago diferido, el capítulo 5 entonces, porque cada uno de esos capítulos son temáticos. Y al final vamos a tratar de, en la clase, si llegamos, a hacer una pequeña pregunta de interpretación de lo que estamos leyendo. Por supuesto que acá es un vuelo de pájaro, ustedes van a tener que profundizar y pueden hacerme consultas por el aula. El punto 1.1 es lo que nos está planteando, es que el reglamento y cada banco debe tener un manual de procedimiento para la apertura, para el funcionamiento y para el cierre de la cuenta corriente bancaria. O sea, hay toda una formalidad en la apertura. Hay una gran cantidad de requisitos en la apertura. Cada vez hay más requisitos.
Y después también en el funcionamiento. Y después, obviamente, también en el cierre. Yo los otros días me estaba acordando de un caso de un familiar, no era un familiar, era un amigo, donde cerraron mal la cuenta corriente, la cerraron mal. En definitiva, no la habían cerrado. Y tuvieron muchos problemas. Tuvieron muchos problemas porque una persona siguió emitiendo cheques. Un socio siguió emitiendo cheques y la cuenta corriente no se había cerrado todavía. Y entonces todos esos cheques emitidos, fue muy difícil lograr, digamos, probar de que había habido un fraude. Entonces es Pero, importante profe, la cuenta corriente, el funcionamiento y también cerrarla bien esa cuenta, ¿no? ¿Tiene una profe, pregunta? Sí. ¿el socio este tenía la autorización para girar en descubierto? Porque si Buena la cuenta pregunta. no tiene Sí. fondos. Sí. Ah, claro. Bueno, el tema era así. Ya no le pagaban ningún cheque más, pero siguió emitiendo. Entonces, si bien el banco no se perjudicó, el que se perjudicó fue el otro socio. ¿Se entiende? Claro. Buena pregunta. Voy a pedir que las preguntas las vayan escribiendo en el chat y entonces después las respondemos al final, ¿ah? Pero muy buena pregunta. Cuando dije también, en este punto habla de que hay que tener en cuenta la circular de grandes exposiciones al riesgo de crédito. ¿Por qué? Porque hay que tratar, y eso es una alerta que se hace en el banco, tratar que los cuentas correntistas no sean personas vinculadas al banco. Y la vinculación son de diferentes facetas. Una relación de control, una relación societaria, entonces ya hay vinculación. Una relación personal con el directorio es la pareja, es el cónyuge de un miembro del directorio. Una relación de las dos, de control y personal. Directores de empresas que se cruzan unos a otros. Y también la falta o la desactualización de declaraciones juradas se presentan situaciones y no se dan la alerta. Es decir, ¿por qué? Porque el banco no puede dar privilegios a personas en particular. Es una norma importantísima del Central, velar para no otorgar operaciones de crédito a personas vinculadas. ¿Me entiende? Y entonces, para evitar ciertos desmanejos del dinero. Y eso lo dice ya al inicio, en la apertura. Y el otro tema que también ha abierto con prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas, fíjate bien todos los nombres que tiene eso, ese tema lo va a dar Laura, es especialista Laura en ese tema, pero también tiene que ver con que el banco necesita saber quiénes son las personas que vienen a abrir la cuenta corriente, y si el banco duda de esa persona, puede que esa circular habla de que se le da inicio a un proceso de discontinuidad operativa. ¿Qué será eso? El proceso de discontinuidad operativa implica que el banco duda de los fondos, de dónde vienen los fondos, duda de las personas, entonces comienza a pedir mayor información. Información de declaraciones juradas, informaciones de domicilio, informaciones de dónde vienen los fondos. Entonces comienza a hacer más preguntas, y son notificaciones fehacientes, ¿no? Cuando se inicia ese proceso de discontinuidad operativa, hay que contestar rápidamente todos esos requerimientos del banco, porque si no, se declara entonces a esa persona como que no reúne los requisitos para la apertura de una cuenta corriente y hasta puede llegar a generar un reporte de la unidad de información financiera. Entonces, toda falta de información va a generar dudas y entonces la entidad va a tener que pedir más información, fundamentarlo, archivar esa información y al final de todo esto también el banco determina un perfil del riesgo del cliente. Con ese perfil del riesgo del cliente va de alguna manera también a establecer márgenes operativos de movimiento de fondos para velar que no haya una desviación de fondos, que los fondos provengan de actividades ilícitas. La figura del lavado de activos es aquel intento de tratar de ingresar al sistema de manera formal fondos que se originaron en un acto ilícito, cualquiera sea el acto ilícito. Entonces, ese proceso de lavado, ese proceso de inserción en el ¿cómo se llama? En el sistema financiero y en el banco, mejor dicho, es lo que el banco trata y el central trata de velar que no se produzca. ¿Estamos?
El punto número 2 habla de la atención de las cuentas. Las cuentas se atienden por cheques. Para las personas físicas es obligatorio el uso de cheques, pero para las personas jurídicas no es obligatorio el uso de cheques, es opcional. El punto 3 es, allí abajo de ese punto de atención de las cuentas, habla un párrafo sobre 2 decretos, el decreto 905 del 2002 y otro decreto del Ministerio de Economía del 668/02. Ese párrafo de dos renglones que no tiene conocimiento no los va a entender. Pero si lo digo rápidamente, son aquellos mega decretos del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Economía del año 2002. Entienda que en el 2002 se estaba saliendo del corralito, se estaba saliendo del plan de convertibilidad, del corralito y del corralón. Y estas normas son aquellas que empiezan a abrir la puerta otra vez a la libre disponibilidad de fondos que tenían los cuentas correntistas y los depositantes en los bancos. Entonces, eso es lo que quiere decir esos 2 rengloncitos allí. Bueno, en cuanto a la identificación de los titulares, obviamente es importante saber quiénes son las personas que van a abrir la cuenta, las personas humanas y jurídicas, y tienen mucha, verificar los nombres, verificar los domicilios, verificar el estado civil, la profesión, al igual que las personas jurídicas, se piden los documentos. Hay una declaración jurada allí también, que es el PEP o no PEP, persona expuesta políticamente o persona que no es, que no tiene una participación o expuesta políticamente esta persona, porque también se vela por ciertos manejos desde la política en el sistema financiero. Y nuestra historia, lamentablemente, tiene páginas bastante oscuras con respecto a la injerencia de la política en la gestión crediticia. Eso se vivió mucho en Córdoba durante muchos años, en los años 90. Fue terrible lo que pasó. Estamos en democracia, ¿no es cierto? Después en otro momento yo puedo abundar más en detalle, pero básicamente un banco desapareció, que es el Banco Social de Córdoba, donde allí había una fuerte injerencia de la política a nivel del partido dominante en aquellos años, y la cosa terminó muy, muy mal. Bueno, pues tenemos alguna historia reciente, ¿no? En la administración nacional anterior, en cuanto a ciertos manejos en el principal banco de la República, ¿no? Pero entonces se trata de velar esto, de que la política no interfiera en los negocios bancarios de ninguna manera. Un concepto que quiero aclarar de entrada es el concepto de nombre y orden, que lo van a ver ustedes en varios lugares de la circular. El nombre implica que estamos hablando del titular de la cuenta, es el nombre de la cuenta. Y la orden, estamos hablando de las personas que firmarán los cheques, aquellos autorizados a firmar los cheques. Y le puse como una fórmula matemática A-B. A veces es igual a B, donde el nombre y la orden coinciden, y me puse yo como ejemplo, o mal ejemplo, a nombre de Marcelo López, y a la orden, el que firma los cheques es el mismo Marcelo López. Entonces el nombre coincide con la orden. Pero puede ser que A sea distinto a B, y entonces ahora Marcelo López es una sociedad anónima, entonces hay una persona jurídica, ese es el nombre, pero la orden, y a la orden firma los cheques Javier González, el gerente general. Entonces allí el nombre no coincide con la orden. La orden puede ser indistinta, porque la cuenta pudiera ser que firmaran 2 o 3 personas, pero de manera indistinta siempre firma uno. O pudiera ser conjunta, es decir, que firman más de uno, por lo menos 2 y no mayor a 3. Se puede dar la situación de que sean 5 personas y orden conjunta de 2. De esas 5 personas y orden conjunta de 2, puede que alguna vez firmen, por decir, el presidente y el secretario, o el presidente y el tesorero, o el presidente y el gerente general. Es decir, pero entonces son 2, es orden conjunta, pero puede que de alguna manera sea indistinta dentro de ese grupo de 5 personas. Ahora, cada una de esas 5 personas que van a firmar los cheques, obviamente van a pasar por todo este filtro de identificación de las personas, y también la persona jurídica, incluido el representante legal, también va a pasar por este filtro de identificación
de las personas. Las personas físicas se identifican con DNI y su quit, básicamente, y las personas jurídicas con su quit como nombre de la persona jurídica, y el DNI y los quit de las personas que tienen la orden, gerente, directores, representante legal, autorizados, etcétera, etcétera, que obviamente todo eso tiene un respaldo legal en cuanto a estatutos con los cuales nace esa persona jurídica, actas de nombramiento de las personas, etcétera, etcétera. Toda esa información el banco la va a requerir. El siguiente punto es el punto importante que habla allí, el 141 de recaudo especial, que un poco yo ya lo dije, el recaudo especial. Es decir, dice la circular en particular, dice lo siguiente: las entidades deberán adoptar normas y procedimientos internos tendientes a evitar que las cuentas puedan ser utilizadas en relación con el desarrollo de actividades ilícitas, debiendo prestar especial atención, entre otros aspectos, a que el movimiento que se registre en ella guarde razonabilidad con la actividad declarada por el cliente. Es un tema que le interesa mucho al central y es un tema que se repite en varias partes. ¿Estamos? El otro tema habla de constancia de entrega de información al cliente, es decir, el cliente debe tener y debe contar con toda la información que el contrato de cuenta corriente va a tener, que se entregaron todos los formularios que debía estar, que debe estar vigente allí la reglamentación de la cuenta corriente bancaria, etcétera, etcétera. El punto 143, moneda de la cuenta. Acá hay una doble interpretación, no doble interpretación, pero pudiera darse una doble interpretación. La ley del cheque habla de que la cuenta corriente puede ser en pesos, pero también pudiera ser en moneda extranjera. En los años 90, con la convertibilidad, existía la posibilidad de tener cuentas corrientes en dólares, porque la economía estaba dolarizada. Se había dolarizado por un tipo de cambio fijo, un peso, un dólar. Entonces, ahora, y la ley es de aquellos años, pero la reglamentación del central, y acá vale el reglamento entonces, habla que la moneda de cuenta es el peso, y lo dice en dos partes, lo dice allí en el 143 y lo dice en el 1518. Es decir, que la moneda de cuenta es el peso y los cheques se deben emitir en pesos. Más adelante habla de las personas inhabilitadas. Ese es un concepto que vamos a profundizar, lo vamos a profundizar. Les digo rápidamente, no se pueden abrir cuentas corrientes a personas que están inhabilitadas. Y hago la salvedad, no dice discapacitada, dice inhabilitada. ¿Qué es o qué significa estar inhabilitado? Es una, no sé si decir la palabra sentencia, pero en parte sí, es una condición que tienen personas que han tenido cuenta corriente, que por alguna falta no pueden seguir emitiendo cheques y no pueden incluso ser titulares de cuenta corriente. No pueden ser titulares de cuenta corriente. La inhabilitación tiene tres causas: por una orden judicial, por alguna ley que los inhabilite o por no haber pagado las multas por rechazo de cheques. Esas tres causales están allí. Y no existe una causal de inhabilitación por devolver cheques por falta de fondo. Algo que sí estaba en la primera reglamentación de ley del cheque. En la primera reglamentación aparecía de que si una persona en todo el sistema financiero, cuando digo persona, puede ser física o jurídica, había alcanzado el número de 5 devueltos por falta de fondo, en cualquiera de los bancos del sistema financiero, pudiera tener 2 devueltos en el banco A, 2 devueltos en el banco C o B y 1 devuelto en el banco C, llegaba a la quinta falta, como si fuera un jugador de básquet, debía salir del partido. Quedaba inhabilitado. En aquella época era así: 5 devueltos por falta de fondo, pague o no pague la multa, queda inhabilitado. No puede ser más titular de la cuenta corriente, no puede firmar ningún cheque y esas cuentas se tienen que cerrar. Entonces, esta información está en una base del central que la operan solamente los bancos, no es de información pública. Hay otras bases del Banco Central que sí dan información pública y gratuita a todo el sistema financiero, pero esta no. Entonces,
van a recabar, o van a fijarse, mejor dicho, de que las personas que estén inhabilitadas no vengan a solicitar cuenta corriente porque no se les puede abrir. El registro de firma habla, bueno, de todo lo que se conoce como poner, estampar de puño y la persona allí en ciertos formularios, las firmas. Y el 146 es la primera mención con respecto al e-cheque, al cheque electrónico. Entonces, y lo dice allí en cuanto a tener toda una formalidad. Ustedes lean allí que hay una gran formalidad en la entrega de los cuadernos de cheque. ¿Por qué? Porque si vos entregas cheques, estás entregando plata. Estás entregando, algunos decíamos en su momento, le está dando una ametralladora para que salga y empiece a matar a medio pueblo. Entonces, tiene una formalidad que solamente el titular de la cuenta corriente puede retirar los cuadernos de cheque de papel. Y también una autorización formal para librar los cheques electrónicos, el e-cheque. El e-cheque también tiene su problemática en este sentido, porque entonces yo, bueno, me siento en la compu y me hago el cheque que se me da la gana, No, el banco establece un límite global de emisión de cheque de fondo y tiene la obligación también de comunicar un límite disponible. Haciendo un paralelismo, es como una tarjeta de crédito, el cheque, que vos sabés, o ustedes saben que te dan una tarjeta de crédito, tiene un margen que se le da a la tarjeta de crédito, pero en la medida que empezaste a consumir, después queda un límite disponible. Era de 100, gasté 50, me quedan 50 para gastar. En el cheque funciona exactamente igual. Le iba a comentar algo en particular. Como tuve en tantas áreas del banco, recuerdo que cuando, y esto lo digo ahora también para ustedes, cuando uno va a retirar un cuaderno de cheques del banco, y supongamos que sea un cuaderno de 50 cheques, puede haber cheques comunes, una chequera de cheques comunes, una chequera de pago diferido, o una chequera que tiene los dos tipos de cheques. Si dice el cuaderno que son 50 cheques, usted tiene que tomarse la previsión de agarrar el cuadernillo y contar los 50 cheques y verificar la numeración de todos los cheques. Ciertos fraudes se cometieron o se cometen retirando, supongamos, de un stock de 50 chequeras, se saca un cheque. Y ese cheque tiene un papel legal. El formulario del cheque tiene toda una estructura, por así decirlo, para evitar que el cheque se lave, que el cheque se adultere, etc. Se lo ve con determinadas lámparas, etcétera, etcétera. Pero si te roban un cheque, el papel es bueno, y entonces puedo hacer lo que se me dé la gana. Entonces, controlar siempre bien la entrega de los cheques. Era una tarea que me tocaba hacer casi a diario en el banco cuando estaba en cuentas corrientes. Bueno, seguimos con el punto 1.5. En términos generales habla de las obligaciones. Derechos y obligaciones de los cuentas correntistas y del banco. Acá bajé esta imagen de internet. Bank New Account. Nuevas cuentas para los clientes en el banco, derechos y obligaciones. Pero el señor tiene ahí un papelito que lo tiene. Ahí como que por un lado muestra la florcita, pero por otro lado el papelito no lo quiere mostrar mucho. Y los ojitos me están diciendo que esta persona es media pícara. Derechos y obligaciones, parece que no hay muchos derechos, sí hay muchas obligaciones. Y entonces aparece la tristemente famosa, se alcanzan a leer abajo. ¿Alguien tiene buena vista? ¿Alcanza a leer lo que dice abajo? Letra chica. La tristemente famosa letra chica. Qué tremenda esa letra chica. Bueno, les cuento que en lo que dijimos con la circular de protección de los usuarios financieros, hoy ya no puede haber más letra chica en los contratos bancarios. Le pone un tamaño a la letra. Así como cuando vos haces un Word y le pones los tamaños y todos lo hacemos. Bueno, hay un tamaño mínimo, creo que es 11 el tamaño. O sea que es una letra bastante legible, no puede haber más letra chica. E incluso también la publicidad que hacen los bancos de las tasas de interés en las pizarras bancarias, en las pizarras de las sucursales, también tiene que tener un formato y un tamaño específico
para evitar este tema de las letras chicas. Les cuento que leí una información de estos últimos días en defensa del consumidor en Córdoba, entre las 5 o 6 causales de que ha habido conflictos con los consumidores, aparecen 2 bancos y aparece una importante tarjeta, casi digo el nombre, una importante tarjeta bien conocida por los ciudadanos de Córdoba. No está uno de los bancos que yo de alguna manera tengo mi corazoncito ahí, pero a ver, ¿qué estoy diciendo con esto? Lo que dije al principio, ustedes son profesionales, van a ser licenciados en administración, y una tarea va a ser, che, el banco, mira lo que me hizo el banco. Mira, escucha, mira, me devuelve este cheque y para mí está mal devuelto. Mira las comisiones que me está cobrando. Resulta ser que el depósito entró, pero no me lo acreditaron. Y así. Y mira, me debitaron de la cuenta corriente, mira, si esto no lo pueden debitar, ¿y por qué me está cobrando esto? De esas hay todos los días. O me entró un débito que no sé de dónde vino. Eso también. Entre paréntesis, todo lo que sea banca electrónica y el delito electrónico, es terrible lo que está pasando. Entonces, alertas por todo esto. Empieza con las obligaciones de cuenta correntista. Hay que tener la plata depositada, de los cheques comunes, los cheques de pago diferido, o autorización para girar el descubierto, ya les hablé de los plazos. Conformidad o no de los extractos, es decir, cuando el banco tiene 8 días para enviar el extracto de los movimientos bancarios. Y el cuenta correntista tiene hasta 60 días para hacer los descargos. Entonces, dar conformidad o no a lo que dice ese resumen bancario. Las firmas tienen que estar actualizadas. Si la firma no está actualizada, y a ver, en lo que va a los años, uno va firmando diferente. Es increíble. Mi firma, cuando era joven, era de una forma, estaba llena de firuletes, y hoy mis firmas son y nada más, y ya está así. Si siguiera emitiendo cheques hoy, ya me hubieran devuelto todos los cheques, no hay nada que ver mi firma con la que hacía. Pero digamos, si se descubre ese error, porque ese error luego después se paga caro, porque el cheque que no coincide la firma puede ser devuelto por defecto formal, y el defecto formal implica multa, y si no se paga la multa queda inhabilitado. Entonces es un tema a cuidarlo. Dar aviso por escrito, extracción, sustracción, adulteración de cheque. Ese es un temazo. Está en el capítulo 7. Pero básicamente, si roban un cheque, si se pierde un cheque, la chequera, hasta incluso el cuadernillo para volver a pedir nuevos cheques, hay que dar rápidamente en el día el aviso. Tiene toda una formalidad para que el banco no pague ese cheque, para frenar el fraude, y es un tema muy importante tener en cuenta. Eso lo vamos a ver en el punto 7. Es muy interesante ver ese tema. Entonces, todos son, porque si no, después el cheque, se pagó un cheque perdido, que se extravió o lo robaron, y no se hizo la denuncia en tiempo y en forma como el banco la requiere, no vamos a tener muchos argumentos para que se revierta la operación, ¿no? Actualizar el domicilio. Para las personas jurídicas, dar cuenta también de los contratos sociales y de los firmantes de esos contratos sociales. También eso es de efecto formal, si no se actualiza. Devolver los cheques en blanco no emitidos cuando se cierra la cuenta corriente. Hay 5 días hábiles para devolver los cheques que no se emitieron y están en blanco. Acá está lo que le decía, que los cheques se emiten en pesos, se redactan en pesos, en idioma nacional de puño y letra. La excepción que puse allí, porque algunos cheques sí, la firma digamos, hay todo un procedimiento cuando los cheques de papel se imprimen por computadora, entonces la firma sale impresa por computadora, pero tiene todo un sistema que hay que pedir la autorización al banco, y etcétera, etcétera. Entonces, no lo está firmando de puño y letra, sino que una computadora lo hace, pero ya pasó por un filtro de evitar cualquier tipo de maniobra con la firma. No se admiten más de 3 firmas en los cheques,
Y acá vamos con las obligaciones, sí, con las obligaciones del cuenta correntista. Esta es la segunda mención del cheque electrónico, y es un párrafo nuevo, donde casi que acá hay un proceso. En primer lugar, y noten mucho esto, tomen mucha atención en esto, le carga las tintas al cuenta correntista. Esto es algo que se ve siempre. El banco va siempre a tratar de desligar sus responsabilidades y la culpa la tiene el cliente. ¿Estamos? Por eso está esta circular, y por eso miren lo que dice. Custodiar los elementos de seguridad convenidos por el reglamento. Es decir, señor cuenta correntista, mire, es usted el que tiene que cuidar eso, no soy yo. No puedo tener un empleado para que esté en nuestra empresa cuidando quién tiene la clave, quién no tiene la clave, quién entra en la compu, quién entra en el home banking. Entonces, custodiar los elementos de seguridad. Segundo, emplear los elementos de seguridad que el banco le está proveyendo a través de los sistemas. Tercero, no puede desconocer los cheques librados mediante el uso de esos elementos y procedimientos de seguridad convenidos para ello. Es decir, le hago la figura, a ver, si no tengo la tarjeta de débito, si extravié la tarjeta de débito y cualquier persona me la usa y no hice la denuncia, bueno, puede que algún seguro, bueno, puede que la pelee, y de hecho que hay seguros, y de hecho que hay ciertas coberturas de seguro, pero tampoco puedo desconocer en algunos casos esto que es mucho más fuerte, que es la emisión de un cheque. Y tampoco desconocer los depósitos de las operaciones que se realizan con el cheque. En la sección 3, como dice la nota, vamos a seguir hablando de los cheques electrónicos, que sería el cheque estrella en este momento, que lo dije en el aula el otro día, que realmente ayudó mucho en el tema de la pandemia, porque te simplifica muchísimo todos estos movimientos de dinero electrónicos. Tomarlo con mucha precaución y tomar todos los recaudos, pero simplifica muchísimo y agiliza muchísimo. Como último, creo que este es el último, sí, la obligación de cuenta correntista, cheque de negociación bursátil. ¿De qué se trata esto? Se trata de los cheques que van a ser negociados en el mercado de capitales. Entonces, como esas negociaciones, en definitiva, esa oferta de cheques se hace pública, el cliente el cuenta correntista tiene que renunciar explícitamente a los artículos 39 y 40 de la Ley de Entidad Financiera, que son los artículos que hablan sobre el secreto bancario. Porque estaría de alguna manera, lo digo en cordobés básico, deschavando a este cliente que tiene estos depósitos en la cuenta. ¿Está? Entonces, hay que hacer la renuncia expresa a los derechos que otorgan esos artículos de la ley. Entonces, sería una excepción en la norma del secreto bancario que deben respetar las entidades financieras por las operaciones pasivas de sus clientes. Me adelanto un poquito, cuando veamos el título 4 de esta reglamentación, aparece también el cheque de pago diferido para negociación bursátil o en el mercado de valores. Y entonces ya puede salir el cheque ya impreso de imprenta, valga la redundancia, con esa sigla, que son cheques específicos para ser negociados públicamente. Vamos a las obligaciones de la entidad bancaria. Tener la cuenta del día, es decir, si deposité, quiero ver el depósito. Acreditar en el día los créditos y los cheques de terceros en los plazos establecidos. Los cheques de terceros significa que tienen un proceso de compensación, que hoy es todo electrónico, y a ciertas horas se va a acreditar, 48, 72 horas. Tiene la obligación de enviar el extracto bancario del resumen de cuenta dentro de los 8 días corridos a cada cuenta correntista. Lo puede hacer por medios electrónicos. Enviar un detalle de los cheques librados pendientes de pago y los cheques librados en formato de papel registrado. ¿Qué significa esto? Que en ese informe que tiene que hacer la entidad financiera, le tiene que decir, mira, de tu cheque y del margen global que te establecimos, has librado, no sé, 5 cheques. ¿Estamos? Y esos 5 cheques todavía no han entrado, son los pendientes de pago. También tiene que informar el margen disponible de esos cheques que se emitieron y que no entraron. Y también tiene que hacer un informe de los cheques de formato de papel, cheque de pago diferido, formato de papel, que fueron registrados en la entidad. No les quiero quemarle la cabeza en este momento, pero el cheque de pago diferido, entre la
entre el momento que se emite y el momento de vencimiento, hay una posibilidad de que quien lo tenga el cheque en la mano, que sea el beneficiario o que sea el titular de la cuenta corriente, pueda realizar un trámite en el banco que se llama registro del cheque de pago diferido. Entonces, el banco le tiene que informar a la cuenta correntista esos cheques de pago diferidos registrados. ¿Cuántos cheques de pago diferido fueron registrados en la entidad? Ya vamos a profundizar cuando lleguemos a ese punto qué significa y qué efecto tiene la registración de un cheque de pago diferido. Bueno, obvio, informar a la cuenta correntista el saldo, pagar a la vista los cheques librados. El cheque común se tiene que pagar a la vista siempre que esté dentro del periodo de validez legal del cheque, que son 30 días los emitidos en la República Argentina, 60 días los emitidos en el exterior. En ese periodo de tiempo se pagan los cheques. ¿Estamos? Eso lo dice el artículo 25 de la ley. Es decir, que no puede pasar, y ha pasado, y de esto se hacía en alguna medida una fiesta, hasta que vino el cheque pago diferido, que los cheques comunes no se le ponían a la fecha de hoy. Se pagaba con cheques comunes a fecha, y se le llamaba así, a fecha. Otros le llamaban, en el lenguaje del cordobés básico, los cheques voladores. Cheques comunes, que hoy es 17 de marzo, en vez de ponerle 17 de marzo, mira, le pongo 17 de mayo, 17 de junio, 17 de julio, y te pago así. Entonces, esos cheques comunes, emitidos a fecha, si los presento hoy, no tienen valor como cheque. Recién van a tener valor como cheque cuando llegue ese primer vencimiento. Creo que dije 17 de abril o 17 de mayo. A partir de esa fecha, hay 30 días para presentarlo. El cheque de pago diferido es diferente. Se le puede poner la fecha de hoy y la fecha de vencimiento 17 de abril. Bueno, ok. Antes de esa fecha tampoco se lo puede presentar, pero sigue siendo cheque. Ahora, después de esa fecha hay 30 días para cobrarlo. Lo vamos a ver más detenidamente, este ejemplo que les dije. El banco también asume la responsabilidad por un mal pago, es decir, supongamos que había denuncia por extravío y lo pagó, bueno, ahí la culpa la tiene el banco. Identificar a las personas que se presenten a cobrar el cheque. Esto es muy importante. Y las responsabilidades caen sobre la entidad girada en la medida de que la persona se presente en ese banco, ya sea cobrarlo o ya sea depositarlo. Tiene que identificar a las personas con su DNI. Obviamente que cuando se deposita por cajero automático ya tiene otra, pero si no está bien endosado, aunque haya sido presentado, bueno, con más razón, esos cheques se van a verificar y va a ser devuelto porque estuvieron mal endosados o mal presentados. Y esa responsabilidad también recae sobre la entidad depositaria, en el caso que no sea la entidad girada. Creo que vale la aclaración qué es entidad girada y qué es entidad depositaria. Entidad girada es el banco donde está radicada la cuenta. Banco de Córdoba, supongamos, sucursal Villa General Belgrano. El cuenta correntista es, por así decirlo, un alemán de Villa, o un descendiente de alemanes, o de la cumbrecita de Villa General Belgrano. Bien, entonces, ese cheque tiene un domicilio de pago. Ese domicilio de pago es Banco de Córdoba, sucursal General Villa General Belgrano. Esa es la entidad girada, ¿estamos? Pero resulta ser que el alemán le paga a un proveedor, y ahora nos vamos a Río Tercero. Nos vamos a Río Tercero, un gringo también de allá de Río Tercero que le pagaron con ese cheque. Entonces ese gringo no se va a venir a Villa General Belgrano a depositar, lo deposita, si tiene cuenta en el Córdoba o no sé qué, allá por haber Santander o Río, el mismo sería, lo deposita allá. Ese otro banco es la entidad depositaria. Entonces, son dos entidades que juegan allí en esta intercomunicación de cobros y depósitos de cheque, entidad girada y entidad depositaria. ¿Estamos? Ambas, sea la girada o sea la depositaria, tiene que velar que no se haya roto la cadena de endosos, constatar la regularidad en la cadena de endosos. Pero algo me pasé allí, algo, léalo ustedes después. Identificar a las personas, ver montos y excepciones. Sí, porque no se pueden cobrar por ventanilla cheques que no mayor a 50.000 pesos. Esa es una excepción. Está de los años 90 eso. Eran $50.000 antes, pero nunca se actualizó. Quedó histórico.
Las excepciones son que sea el mismo titular o alguien que vaya a retirar el dinero para pagar sueldo. Para mí hoy toda una locura retirar tanta plata de los bancos. Seguimos adelante. Comunicar debidamente la modificación, las condiciones pactadas, es decir, el banco no puede modificar el contrato. Sí puede, no puede modificarlo si no lo hace bien. Tiene que, con suficiente antelación, exponer, publicar y comunicar fehacientemente los cambios en la cuenta corriente bancaria. Una de ellas, la más común, cuando se modifican las comisiones. Informar al Banco Central los rechazos de los cheques DF, RR y FF. ¿Qué será eso? Los bancos tienen la obligación de informar al Banco Central los rechazos de los cheques por 3 causales. DF significa por defecto formal, RR significa rechazo de la registración, que es lo que yo le dije hace un rato, de un cheque de pago diferido. Puede que la registración sea procedente, se lo registra, o puede que la registración sea rechazada. ¿Está? Y por último, el FF es por falta de fondo. Esas son las 3 causales que sí o sí las entidades financieras tienen que informar al Banco Central. Cuando las informan a los titulares de la cuenta, informan a los firmantes del cheque. Y además, tiene que informar si cobró o no cobró las multas por la devolución, que van entre un 2 y un 4% sobre el valor del cheque. Es un tema muy delicado el que le estoy comentando ahora, muy delicado. Muy delicado porque impacta directamente en si el cliente va a ser o no va a ser inhabilitado, impacta directamente porque es un cargo, la multa es un cargo alto, e impacta directamente en la responsabilidad del banco y de los funcionarios bancarios si no hicieron las comunicaciones en tiempo y forma de los rechazos de los cheques. ¿Estamos? Por último, el banco tiene la obligación de revertir las operaciones de débito automático. Léanlo, allí hay todo un procedimiento para cuando nos adherimos a débitos automáticos, hay un plazo en que el banco tiene que comunicar previamente, voy a debitar tal cosa. Netflix, no sé, dije Netflix, pero sería la tarjeta de crédito o lo que sea. La cuota del plan del auto, de sus planes de ahorro, etc. El banco tiene que comunicarlo antes. El banco tiene que comunicar antes que va a debitar el resumen de la tarjeta de crédito. Entonces, tiene toda una formalidad. Y también hay un plazo para que yo le diga, no me lo debite. Y también después hay un plazo para que si me lo debitaron, yo o ustedes, en defensa de los clientes, interpongan allí un recurso para que se revierta esa operación. El banco tiene la obligación de revertir los débitos automáticos. Esto es nuevo también lo que viene acá, el 152, que es notificar al cliente cuando se entrega las tarjetas magnéticas. Claro, porque hoy la tarjeta magnética obviamente tiene tanta importancia como dar un cheque en la mano, porque eso lleva clave, tiene una habilitación, etcétera, etcétera. El banco también tiene la obligación de que los cheques, los cheques electrónicos que se emitan, no generen defectos formales. Desde ese punto de vista, el cheque electrónico es buenísimo, porque entonces disminuye muchísimo la posibilidad de generar defectos formales en los cheques. Entonces, el sistema operativo del banco tiene que estar hecho y diseñado de tal forma que impida que uno ponga mal la fecha en el cheque. Por ejemplo, si un error común puede, bueno, me pasó algo personal hace poco, no lo voy a comentar, pero me pasó algo muy, muy personal, que ocurrió un hecho en determinada época, la persona que hizo un cierto documento le puso la fecha, en vez de que diga tal fecha, enero del 2021, le puso enero 2020. Entonces, nos está generando un problema, tenemos que hacer algunas modificaciones allí, porque ahora me hace como que el hecho sucedió hace un año atrás, ¿entienden? Bueno, para ver un poco de qué se trata, porque la verdad es que... Claro, pero eso pasó mucho en los cheques. En el inicio de año de los cheques, uno pudiera decir 5 de enero del 2020, porque todavía no te cae en la cabeza de que estás en otro año. Eso ponerle, por ejemplo, hoy, 17 de marzo del 2020, es un error humano, pero el banco lo diseña el sistema de tal forma para que la máquina te impida
como todo sistema nosotros conocemos, que no te convalida, vos pones guardar y no se te guarda y te aparece una rojo, fecha errónea, y tenés que modificar. Bueno, así están hechos los sistemas para la emisión de cheques electrónicos. Velar por el perfecto funcionamiento del mecanismo de seguridad, también que no genere lo que se llama, digamos, proteger los datos personales, es decir, que esas bases estén bien resguardadas y no roben información sensible de los clientes en cuanto a montos, en cuanto a claves, etcétera, etcétera. Transmitir al repositorio en forma íntegra los datos y las novedades de los cheques. El repositorio ya lo vamos a explicar, pero en términos generales, es toda la estructura de sistema y electrónico y de cámaras compensadoras que intervienen en el canje de cheques electrónicos, en los endosos de cheques electrónicos, en los depósitos de cheques electrónicos. O sea, hay alguien, es casi como, yo lo hago como una figura, digamos, se sabe de que está la nube, ¿no es cierto? ¿Dónde lo subiste? La nube. Ay, ¿dónde está? Vos mirás la nube y no ves nada, viene piedra, viene agua, no veo datos, no veo, qué sé yo, un dato en las nubes. Pero sería aquel lugar que es invisible, pero se sabe que existe, donde los cheques quedan guardados, donde todas las operaciones de los cheques están allí resguardadas. Un cheque endosado, un cheque negociado, un cheque depositado, pasa por una estructura de comunicación de sistemas electrónicos, y entonces, ¿qué le obliga al banco? Padre, amigo, quiero decirte que cuando transmite la información tiene que ser íntegra, no le puede faltar ningún dato, y si se produjo alguna novedad, me lo tenés que informar. Por ejemplo, si se emitió un cheque y ese cheque fue robado o fue adulterado, pudiera ser adulterado, esa novedad hay que informarla, ¿se entiende? Bueno, por último, imprimir los CAC, certificados de acciones civiles, que cuando los cheques electrónicos no se pagan, por alguna razón, el banco tiene la obligación de emitir ese certificado y se imprime ese certificado para iniciar las acciones prejudiciales o judiciales para la cobranza del cheque. Estamos llegando al final. Hay débitos en la cuenta corriente que no los puede hacer el banco de por sí, sino que necesita sí o sí la autorización del cliente. Entonces, acá están los débitos en la cuenta corriente que requieren, y agréguenle sí o sí, autorización expresa del cliente. Las operaciones propias de la entidad, el cliente lo tiene que autorizar. Los pagos de préstamos, o sea, que te debiten la cuota del préstamo en la cuenta corriente, el cliente también lo tiene que autorizar. Cobros de seguro, etcétera, etcétera. Los servicios de cobranza de terceros me debitan de la cuenta corriente no sé qué, sean públicos o privados, no lo pueden hacer si el cliente no lo autoriza, hasta incluso las comisiones pactadas libremente. Por eso, cuando se firman los formularios de apertura de cuenta corriente, hay muchos papelitos que se firman que el cliente no se da cuenta, pero que está autorizando para que se le debiten todas estas cosas. Entonces allí hay que leerlo detenidamente y decís, bueno, lo débito lo pago yo cuando yo sé que viene el vencimiento y lo pago, pero que me entre el débito automático, momento. Pero hay otros en que no requiere autorización expresa del cliente y son las multas del Banco Central por devolución de cheques que se informan. De toda multa que se débito, el banco comercial tiene que informarlo. Esas multas van al central. Entonces, allí no se requiere autorización expresa del cliente, aunque no tiene la obligación tampoco el banco en definitiva de cobrarlas. Y también no requiere autorización los impuestos que graban los movimientos de las cuentas. ¿Estamos? Creo que acá estamos llegando al final. 5 preguntitas, mejor dicho 6. ¿Cuál es el objetivo de que los bancos deben tener los recaudos especiales en el momento de abrir a una persona una cuenta corriente? ¿Qué les parece a ustedes? Con 2 o 3 palabras, ¿qué les parece? ¿Cuáles son esos recaudos especiales? ¿Por qué pone recaudos especiales el banco? Hola, hola. Hello. ¿No me están escuchando? ¿O sí? Sí, se escucha, profe, pasa que hay... Sí, profe. Hello.
Ay, ustedes, ¿por qué me hacen asustar así a mí ya a esta hora de la noche y con los años que tengo? ¿Qué les parece? ¿Por qué el banco tiene recaudos especiales? No se peleen. Porque el Vamos a banco, la segunda. Sí, y porque el banco le hace falta tener cierta seguridad de que la persona que abre esa cuenta corriente no haga cualquier cosa, no lave plata, no financie el terrorismo, todas esas cosas, creo yo. perfecto. Perfecto. La segunda, ¿qué efectos produce la situación de cuenta correntista inhabilitados? ¿Qué les quedó allí de cuenta correntista inhabilitados? Y no son válidas, porque no se le puede abrir una cuenta a un inhabilitado. Perfecto. Muy bien. Profe, Estoy viendo tu nombre. Sí. un inhabilitado puede emitir cheques de otras cuentas que no sean el titular él. Muy buena pregunta. No, no puede. Bien. No puede. No puede ni ser titular y no puede firmar cheques de cuenta que no tiene su nombre. Si fuera apoderado de una empresa, la empresa le tiene que dar de baja de apoderado. Puertas adentro de la empresa, capaz que el tipo mueve todo y digita todo, pero no te puede firmar ni un solo cheque. ¿Se entiende? Sí, se entiende, perfecto. Buenísimo. Vamos a la siguiente. ¿A qué recaudos se deben guardar al retirar el cuadernillo de cheques? Lo que usted dijo, contar las hojitas, Sí. chequearlas. Sí. Y el titular lo tiene que hacer. ¿Qué límite de monto tienen todos los cheques? Esa es una pregunta capciosa. ¿Qué límite de monto tienen todos los cheques? En general, los cheques de formato de papel no tienen límite de fondo. Yo en mi casa meto un cheque de 5 millones de dólares y, bueno, le hago la conversión a peso y no pasa nada. Pero los cheques electrónicos no puedo. Tienen ya un margen global. Les cuento que al comienzo los cheques de pago diferido también aparecieron con un límite operativo de margen y después eso se retiró. Pero entonces, los cheques en sí mismos, los de formato de papel, no tienen un límite en el momento que uno lo emita. Después vemos si lo pagan o no lo pagan. Pero el cheque electrónico sí tiene límite. ¿Estamos? Una consulta. Sí. Eso es para evitar, digamos, como fraude por ahí en el desconocimiento, ya de que ¿desde cuándo está el e-check? No está hace tanto. No. El e-check, mira, nació el año pasado cuando yo estaba dando las clases. Sí. El año pasado cuando empecé a dar clases con sus compañeros, este año la reglamentación tiene más aclaraciones. Es más, hay bancos que todavía no lo tienen. Sí, todos los bancos tienen la obligación de recibir el cheque en depósito. Eso tienen todos los bancos obligación. Pero por el momento no tienen todos los bancos obligación de poner a sus clientes el servicio de cheque electrónico. No todos los bancos lo tienen. Te diría que lo tienen en el ranking de bancos que tiene la República Argentina, hay ranking de depósito, hay ranking de un montón de cosas. Te diría que el top 10 sí lo está teniendo, sí los tiene. Ya. Pero de los 90 y pico bancos que tienen sistema financiero, imagínate el top 10. Falta todavía un montón. Pero bueno, es todo nuevo. 5. Pregunta, ¿qué débitos no requieren autorización del titular de la cuenta corriente? ¿Cuáles son esos débitos que, aunque el cliente diga no me lo debite, el banco lo debita lo mismo? Que no requiere autorización. Hay uno que es muy llamativo. Los impuestos y la multa. Los impuestos. La caminera. Claro. ¿Cuál es la caminera? ¿Qué imagen te viene? Las multas. Las multas, bien. Enuncia al menos 5 obligaciones, eso véanlo después ustedes allí. Acá termino con el compartir y vamos directamente al aula. A ver, ¿escribieron preguntas en el chat? Voy a ver el chat. Uy, hay un montón de preguntas acá. Buenas noches, hola, profe. Bien. La orden, o sea, lo firmante en el caso de la persona jurídica, ¿se puede modificar en el tiempo? Sí, se puede modificar
mediante modificación de los estatutos de las actas que se presentan al banco y entonces aparecen los nuevos firmantes. ¿La inhabilitación es temporal o permanente? Buena pregunta. La inhabilitación es temporal. Dura, bueno, en el caso de no pago de multa dura 24 meses, hasta la última multa. Entonces, tiene 3 multas que no pagó, una fue en marzo, la otra fue en septiembre, entonces hasta la última. De ahí, pero se va liberando una a una, pero como le quedó una falta, todavía sigue inhabilitado, pero son 24 meses. Si paga la multa, a los 30 días se rehabilita. Ahora, en las otras inhabilitaciones judiciales es temporal también, en la medida de las sentencias que haya. Una quiebra puede generar la inhabilitación por 10 años de un comerciante. Entonces, por 10 años no va a poder abrir una cuenta corriente, ¿se entiende? Pero sería también temporal. Permanente no sería. Serían temporales. Si al cierre de una cuenta corriente, el cuenta corrientista presenta los cheques no utilizados, pero le falta uno que le indica que lo rompió porque cometió error en su confección. ¿Cómo se resuelve en esta situación? ¿Quiere presentar el reemplazo del cheque faltante? No, yo presentaré una nota con lo que está diciendo ahí. No le veo nada raro a eso. No hay problema. No hay problema. Para evitar fraude. ¿Qué querés decir allí para evitar fraude que pusiste Juan Bautista? Pero sigo con lo que dice Digby. ¿Cómo es? Digby GC. Digby GC, ¿estás todavía en la clase? Digby GC. Bueno, no sé si es nickname esto o es su nombre, pero... Los plazos de los cheques son como los cheques comunes o diferidos. Sí, los plazos son iguales. Se guarda el mismo plazo, guarda la misma correlación de plazo que los cheques de la ley de cheque. Profe, no hay un límite para los cheques al momento de emitirlo, pero hay un límite para retirar el efectivo en ventanilla, o sea, el límite no corre al momento de depositarlo. Corre, bueno, a ver. Acá entra a jugar otra pregunta ahí. Vos no podés ir al banco a depositar. A ver, podés, pero tenés que justificarlo. Si vos mañana, yo, cualquiera de nosotros, caigo al banco con 10 palos, 10 millones de pesos, me van a pedir que firme al menos una declaración, que el banco la tiene, por prevención de lavado de dinero, o que acompañe, además, una justificación. Vendí la casa, y entonces acá está la escritura y el boleto de compra-venta, o no sé qué, y entonces, bueno, entonces está acreditando una operación que es normal, digamos, no es frecuente, pero sería que es una cosa aceptable. Entonces no hay problema, se depositan los 10 millones de pesos. La semana pasada yo fui a depositar por ventanilla y llegó una señora que había renovado un plazo fijo, se llevó toda la plata de plazo fijo, yo lo hubiera recibido, pero el empleado bancario se negó. Y volví a traer la plata del plazo fijo. Yo lo hubiera recibido, ¿por qué? Porque es un pueblo. Y entonces en el pueblo todos se conocen. Y no se lo recibieron el depósito. No, va a tener que traer una nota. Bueno. Entonces, no puedo depositar toda la plata que quiera si no la justifico. Eso es norma de prevención de lavado de dinero. Lo van a ver con Laura. Ahora, puede que haya empresas con suficiente envergadura que 10 millones de pesos es de todos los días. A ver, una empresa que vende automóviles vendió 2 chatas Raptor y más que 10 millones de pesos para depositar. La Ford Raptor, tan bonita, tan linda, tan grandota que es, me han dicho que vale como 6, 7 millones. Entonces, si entre comillas, si viene Autocity a depositarme esa plata, no hay problema. Bueno, de hecho que la cosa sería así, es al revés, el banco va y le retira la plata directamente de la empresa, ¿no? Y es un depósito, ¿no? Pero entonces allí no hay que presentar nada. Ahora, sí hay límite para el cheque electrónico. ¿Estamos? Acá me dice, contestó Digby, GC, Digby, es mi nombre, profe. No me funciona el micrófono. Bueno, está bien, perfecto. Pero creo que ya te contesté la pregunta, Digby. ¿Qué origen es tu apellido, che? Mándamelo por mensajito. Rocío Micaela Marín dice, ¿cuántos rechazos de cheque permite Central ante la multa? Bueno, según el rechazo,
Por irregularidad en la cadena de endoso no hay multa. Pero sí hay multa por 3 razones. Defecto formal, rechazo de la registración y falta de fondo. Esas son las 3 que llevan multa. El resto de las devoluciones no llevan multa, salvo que vengan acompañadas de faltante de fondo. Entonces ahí prevalece faltante de fondo y entonces sí llega multa. Por ejemplo, irregularidad en la cadena de endoso no llevaría multa y no hay que informarlo. Pero si además de la irregularidad en la cadena de endoso hay falta de fondo, prevalece falta de fondo, entonces se devuelve por las 2, pero va multa y se informa. ¿Estamos? Pero ya lo vamos a ver en el capítulo 6, no se apuren con las preguntas. Profe, ¿cuál es el límite del monto de los e-cheques? A cada cliente se le establece un límite. No es lo mismo una pequeña empresa que una gran empresa. Mira, mi apellido es italiano, jaja. Sí, gracias por responder. Muy bien, muy bien. Así que Gizzy es italiano, perfecto. Mi familia es italiana, mi señora es italiana, mi hija es italiana, son todos italianos porque nacieron el abuelo italiano, así que tienen la ciudadanía italiana. A mí no me la dieron, a mí me da la ciudadanía de la República de San Vicente, y a mucha honra lo digo. Bueno, estamos llegando al final, hemos cumplido con el horario. ¿Alguna preguntita más? ¿Algún comentario más? ¿No? No se apuren con la respuesta. No, profe. Bueno. Oh, claro. ¿Estuvo claro? Sí, bueno, profe, interesante. Bueno. Sí, yo había hecho una última en el chat. No sé si la puedo leer. De Mauro. A ver, Mauro. Sí. Mauro Alejandro Jiménez. Si libro un cheque común a fecha, bien. De los voladores, bien. Y la otra persona lo presenta antes, ¿se me pondría una multa por defecto formal? Muy buena pregunta. Qué linda pregunta para un examen, Mauro. Muy buena pregunta. Me has hecho... Le clavaste el ángulo con la pregunta. Muy linda pregunta. Bien. No genera multa. No genera defecto formal. Pero lo mata a ese formulario que pretendía ser cheque. Deja de ser cheque, se le cae todo el andamiaje jurídico. Supongamos que esa persona quisiera hacerle juicio a quien emitió el cheque, no puede porque no es cheque, no es prueba para decir, no, lo que pasa es que me está devolviendo, me está debiendo esta plata, yo lo fui y lo presenté al banco, el banco no me lo pagó. Eso te digo que pasó mucho en las épocas de alta inflación. Cuando venían los cambios de planes económicos, yo viví casi todos los cambios de planes económicos, de, qué sé yo, de la ley 188 y pasar al peso y después pasar al austral y después al peso convertible, y todos los planes económicos. Entonces, cuando se venían esos grandes cambios de la economía, siempre venían acompañados de una mega devaluación. Y los cheques a fecha, entonces, se presentaban antes. En aquella época, valía la fecha que ponía el cajero en el cheque. Cuando nace esta nueva ley, eso está en el artículo 23, lo vamos a ver en profundidad, lo penaliza el cheque común postdatado diciendo que el que presente antes de fecha eso carece de valor como cheque y lo perdió. Bueno, no lleva multa, no es defecto formal, pero ese papelito ya no sirve para nada. Para presentarlo en la justicia ni para un concurso no sirve para nada. ¿Está? ¿Adquiriría la forma de efectivo, profe? ¿Cómo? ¿Adquiriría como la figura del efectivo? Sin llegar a ser el cheque, tampoco. No, tampoco, ni eso. Ojalá tuviera el efectivo, no, ni eso. No, ni eso. No se puede presentar como crédito en un concurso, en una sucesión de una persona que haya fallecido o incapacidad. Deja de tener valor como cheque. Digamos, la otra persona opcionalmente, bueno, porque no sé, porque, no, acá tengo la factura y le inicia, pero ya deja de ser título ejecutivo. El cheque tiene la característica intrínseca de que es un título ejecutivo. Yo voy directamente con el cheque y me presento en la justicia y hago el protesto y comienzo la cobranza sin dar ninguna explicación. Este cheque yo soy el beneficiario. No se puede hacer más eso. El cheque de pago diferido presentado antes de fecha, sí se puede hacer
La salvedad sí se puede volver a presentar y sigue siendo cheque, pero el cheque común postdatado murió. Artículo 23 de la ley. Y no se puede volver a presentar, ¿no? Suponete que te lo devolvió el banco, y yo, no, ahora voy a esperar la fecha, cada que sonso que fui, lo presento cuando, no lo puedo presentar más, no admite segunda presentación. Una preguntita más. Lucas Iván Contarde. ¿Pero puede ser utilizado el resto del cuadernillo de cheque lo mismo? Sí, el resto de los cuadernillos, mientras no lo emitiste, no hay problema, lo sigo utilizando. No hay problema. Bueno, listo. Queridos y queridas, gracias por su atención. Estén atentos que les voy a subir alguna otra información y los espero por el momento el miércoles que viene a esta hora, que voy a mandar una consulta si modificamos el horario, pero no me gustaría perjudicar a nadie. Si todos podemos estar, estaría bueno, ¿eh? Así que desde ya, de mi parte, muchas gracias y espero sus consultas vía la página virtual. Una aclaración también me parece muy pertinente. Cuídense, cuidémonos, cuiden a los viejos, a los abuelos, a los niños, a las personas con discapacidad. Este virus, si algo hemos aprendido de lo que tuve el comienzo de clase el año pasado, es que no sabíamos qué iba a pasar el año pasado. Y ahora ya sabemos lo que pasa. Ahora ya sabemos que este virus no es una cosa inventada. Este virus realmente mata. Así de simple. Así que cuídense, chicos, cuidémonos. Yo ya estoy vacunado con la Sputnik 5, ya me pusieron las 2 dosis, pero lo mismo me cuido. Así que cuídense. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches, profe, gracias. Chao, Buenas profe, noches, profe. gracias. Chao, profe, buenas noches. Chao, profe.